México. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. El teatro y la música vuelven a Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo martes 23 de septiembre a las 19:30 horas con la obra 7 historias para un Silvio. Un montaje dirigido por Marcela Paz Silva, que nace a partir del último trabajo de la cantante y actriz Carmen Prieto, quien revisita la música del trovador cubano Silvio Rodríguez en su álbum Señora del Tiempo. Inspirada en esta música, Malucha Pinto, dramaturga y actriz, crea un texto que invita a sumergirnos en la historia de dos mujeres que se encuentran y dialogan sobre el tiempo, el presente, sus vidas y el sentido del viaje. Una invitación a reflexionar, expresarse, cantar y viajar por la historia personal y colectiva. 7 historias para un Silvio en Sala Máster. Sábado 23 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Mentiras, dolo, embustes, fraude, engaño o vil falacia, sofismas llenos de gracia, calumnia, realidad sin fuste, farsa, y no se me asuste, mendacios, papas, patrañas, infundio, eufemismos, mañas, tollos y verdad a medias. Consulte una enciclopedia para entender las campañas. Pero nuestros descuentos sobre descuentos son de verdad. Por compras sobre 35.000 pesos hay un 5% de descuento adicional en precios ya rebajados. Llegamos a todo Chile desde prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Déjeme contarle, antes de ir a conversar con nuestro panelista del día de hoy, que en la línea 4 del metro está interrumpida en un tramo, ¿no? En las estaciones Los Presidentes, Quilín, Las Torres, Macul y Vicuña Maquena, porque hay personas en la vía. Eso hace que esté parcialmente afectado el importantísimo flujo de la línea 4. Justamente una hora en que todavía es punta y con el traslado permanente de personas. Así que por si acaso usted tiene que tomar el metro en esa dirección, póngale ojo que a lo mejor conviene buscar otra alternativa. Ya, y vamos a tener el gusto de conversar con el economista, exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales, también miembro del equipo económico de Janet Jara. Querido Osvaldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy bien. No te habíamos querido molestar porque estabas muy ocupado y sigues muy ocupado. Sí, además ayer andaba en Montevideo en un homenaje a Pepe Mujica, muy emocionante. Ah, mira, qué bonito. Muy lindo, sí. Qué ciudad más grata que Montevideo, ¿no? Y gente más grata a los uruguayos también. Por supuesto, excepto en una cancha de fútbol. No, ahí los malos somos nosotros. No, nosotros somos malos para la pelota, pero los uruguayos jugando fútbol no te lo recomiendo. Pero no solo los profesionales, cualquier uruguayo jugando fútbol es terrible. Pero vamos a lo nuestro. Te queríamos aprovechar de consultar por el IPOM, Osvaldo, que se conoció esta mañana, donde, de acuerdo al informe, se piensa que lo que había pronosticado de inflación hace fin de año sube un poquitito, hacia 3,7, es decir, de 3,7 a 4, y que lo que se había pensado en materia de crecimiento también sube un poquitito, particularmente en la base. ¿Cómo ves tú en general el informe y las noticias que de ahí nos salen?
Yo leo buenas noticias en términos siguientes. El Banco Central corrige al alza su proyección de crecimiento y este año estaríamos creciendo en torno a 2,5%. Eso a su vez está recogiendo datos que estaban ya disponibles, que en los últimos 21 meses el ingreso ha crecido sobre el promedio de los 7 años previos a la pandemia. O sea, no es un tema de corto plazo. Y que el año móvil terminado en junio ya mostraba un crecimiento de 2,9. O sea, estamos entrando al inicio del año 2026 con un crecimiento que va, en mi opinión, va a ser superior al 2,5. La segunda noticia buena es la de inflación, porque efectivamente la estimación sube un par de décimas respecto a la mes de junio, Ujú. pero lo que dice es que la meta del 3% en vez de conseguirse a finales del segundo trimestre, se va a conseguir en el tercer trimestre, o sea, es un cambio marginal. Y la tercera buena noticia es que la inversión viene creciendo también y los IPAUN respectivos de marzo, junio y ahora septiembre han recogido sistemáticamente esa alza. La inversión, formación bruta de capital fijo, estaría creciendo en torno a 5,5% para este año, que es un muy buen dato, toda vez que años previos estaba bajo el 2%. Ah, eso es muy interesante. ¿Tú notas, ayer también se conoció la decisión respecto de la tasa de interés y resolvieron mantenerla? Si no me equivoco, tú eras partidario más bien de bajarla un poco más para incentivar mayormente el consumo y la capacidad, ¿o te parece adecuada la decisión que toma el Banco Central ayer? Hay un elemento que es nuevo y que no estaba en años previos, y es la incertidumbre que ocasiona la política arancelaria de Estados Unidos. Sí, claro. Eso obviamente afecta la evolución del comercio mundial, del Producto Económico Mundial y también afecta a través de incertidumbre en las tasas de interés y por esa vía en las paridades entre las principales monedas. O sea, hay un factor de incertidumbre muy, muy relevante que está allí presente y de hecho el IPOM menciona que las principales alertas o incertidumbres tienen que ver con el escenario externo y no con el escenario doméstico. Ahora, dicho eso, a mí me ha llamado la atención que en sucesivos IPOM no se haga el análisis respecto de cuánto ha afectado la tasa de interés a la construcción, que es tan intensiva en mano de obra. Es evidente que con los niveles actuales, y eso que la tasa de interés ha venido bajando, pero hemos tenido un periodo largo de tasas de interés bastante elevadas comparativamente, y eso obviamente afecta por una parte el crédito hipotecario, por lo tanto reduce la demanda por vivienda y afecta también el crédito para las propias empresas constructoras y por lo tanto se reduce por esa vía la oferta de vivienda. Entonces, claro, uno tiene la impresión de que una tasa de interés más moderada podría haber significado un mayor impulso a la inversión. Ahora, de todas formas, cuando uno consulta los datos de la Corporación de Bienes de Capital, también hay muy buenas noticias en términos de que el stock de proyectos que está disponible ha crecido de manera bastante consistente en los últimos 18 meses. Y eso es lo que está augurando y que efectivamente uno puede esperar un nivel de inversión que va a ir creciendo el año próximo y en los próximos. De allí la importancia de este tema que manejó el ministro Grau cuando estaba en Economía, de manera de redefinir radicalmente lo que son los permisos sectoriales. Ujú. Y hoy día lo que falta, ¿no es cierto?, y le va a corresponder al ministro Álvaro García ahora, traducirlo en reglamentos pertinentes para que eso efectivamente empiece a operar a la brevedad. ¿Tú, Yo creo que eso puede efectivamente gatillar un salto importante en la tasa de inversión. tú ves que hay estamos viviendo un momento ya distinto del proceso económico, como que la situación más compleja está superada y podemos mirar con más optimismo cómo viene el futuro? Yo creo que sí. Y mira, casualmente estaba leyendo, porque claro, ahí hay una campaña política Sí, y, claro, y estamos Kast, en elecciones. eh, un país
yo estuve mirando el programa de Kast, que además tiene 20 páginas de diagnóstico, plagada de adjetivos altisonantes y de expresiones que no cuadran con la realidad, de un país que no crece, uno de cada 5 chilenos vive en la pobreza, un Estado atrapado en su propia burocracia, obsesión regulatoria, gasto público desbordado, un Estado que crece sin control, bla, 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 bla. Bueno, no te olvides, Entonces, perdona Osvaldo, que Kast... Perdona, pero por los mismos días, el Fondo Monetario Sí, claro. emitió un comunicado donde decía respecto de Chile, la economía chilena está equilibrada, creciendo a su potencial, las autoridades aplican políticas muy sólidas para mantener el equilibrio macroeconómico, destacando el programa de acumulación de reservas internacionales del Banco Central y una senda fiscal prudente que vigila la sostenibilidad de la deuda pública. Está claro que hay que creerle. Sí, claro. No, pero te iba a acotar que la lógica de Kast es hablar de gobiernos de emergencia y de Sí, gobierno de unidad claro. nacional, que son recursos que uno escucha cuando hay catástrofes, digamos. Entonces, ese es como el punto. Te iba a preguntar en un minutito más, Osvaldo, si me lo permites, sobre los programas en general. Pero entiendo que el Banco Central ha manifestado una cierta preocupación por el punto de las 40 horas y el empleo, o esa es una interpretación excesiva de la preocupación que parece haber manifestado el Banco Central. No, efectivamente publica un recuadro sobre el mercado laboral Ujú. y allí lo que da cuenta es que hay una situación donde la tasa de desempleo está por encima de lo que podría ser su tendencia, así lo define, y empieza a examinar qué factores podrían estar explicando aquello. Ahora, yo creo que en particular algunos se han sobregirado, por cierto, el diario La Segunda, porque, porque dice, según La Segunda, que el Banco Central ya definió que la política de salario mínimo sería la causa de un mayor desempleo o de una menor expansión de la tasa de ocupación. Pero lo que pasa es que si uno lee con atención ese recuadro, y yo lo hice, el ejercicio toma datos de la administradora de fondos de cesantía y tiene el cuidado de decir, y lo voy a leer porque lo tengo entre comillas, dice, Ujú. este ejercicio no permite estimar efectos agregados del salario mínimo en las variables analizadas. Ejercicios de esta naturaleza hacen que los resultados dependan del contexto macroeconómico particular en que la medida se implementa y no necesariamente son extrapolables a otras situaciones. Es decir, está clarísimo. Es un trabajo que detecta algunas relaciones sobre un universo muy acotado, pero eso no permite proyectarlo y mucho menos titular como ha titulado la segunda al respecto. Claro, porque hasta donde uno entiende el tema que nuestro país enfrenta hace mucho tiempo en nuestra economía es la productividad. Y eso no necesariamente está vinculado a la cantidad de horas laborales por semana, sino que a la calidad del empleo que se genera y la calidad de la prestación que se da, po. Pero ya que tocaste el tema, es importante dejar bien establecido cuáles son las causas, en mi opinión, en nuestra opinión del programa económico de candidata Janet Jara, las raíces del bajo crecimiento, que Ujú. no es un tema de este gobierno, sino que es un tema de largo aliento. Y ahí hay cifras que son muy decidoras. Mira, tomemos el crecimiento del producto. Entre 2004 y 2013 creció un 4,6 promedio anual, 4,6. Y en la siguiente década, entre 2014 y 2024, creció 2,1 promedio anual. O sea, caímos de 4,6 a 2,1. A menos de la Variable mitad. determinante, pero, exactamente. Y mira ahora lo que pasa con la inversión. La inversión entre 2004 y 2013 crecía a una tasa anual de 10,9%. 10,9. Y en la siguiente década creció un 0,8%. Es decir, un décimo de lo que creció en la década anterior. Entonces, es evidente que acá tenemos un problema. Tenemos una muy baja inversión. Con esa inversión es imposible crecer más. Y la otra variable fundamental, que poco se examina en estos análisis, son las exportaciones. Y acá no hay que confundirse con el valor nominal de las exportaciones. Es decir, leemos los diarios, dicen, las exportaciones están creciendo un 6-7%.
Sí, claro, pero ese es el valor nominal expresado en dólares. Pero lo que interesa desde el punto de vista del crecimiento son las exportaciones reales, es decir, el cuánto. Exacto. Y cuando uno examina el quantum, el volumen de las exportaciones, resulta que también en este mismo lapso las exportaciones están cuasi estancadas, creciendo alrededor de 1% promedio anual, en circunstancias que en décadas previas el crecimiento de las exportaciones también llegó a ser de 8, 9, 10%. O sea, dicho de otra forma, para recuperar el crecimiento tenemos que elevar drásticamente las exportaciones, y por eso que en nuestro programa hablamos de reimpulso exportador, y podríamos hablar de aquello. Y segundo, el tema de un reimpulso también a las inversiones. Eso es lo que nos va a permitir crecer y eso es lo que va a permitir generar más empleo. Naturalmente te iba a preguntar ese punto, ¿cómo? Porque sorprende, ¿no? Cuando tú dices, particularmente la inversión, que va en 10 puntos y cae a cero. ¿Qué pasó Sí. ahí? Es bien escolar mi pregunta, pero ¿por qué? Yo creo que ahí hay un tema relevante. Y es bueno que lo pregunte. Yo creo que ¿qué mueve a qué? La impresión que nosotros tenemos es que son las exportaciones las que mueven la inversión. Ya. Obviamente esto está muy afectado también por la inversión minera, que es tan determinante en el total. Ujú. Entonces, uno tiene la impresión de que vivimos un periodo relativamente largo, un par de décadas, en que, bueno, 15 años, menos de 2 décadas, en que las exportaciones venían creciendo a un ritmo bastante sostenido, y eso permitió aprovechar la red de acuerdos comerciales que se fue montando, y por lo tanto miel sobre hojuelas, crecían las exportaciones y eso requería actividad productiva que había que generar para generar esos bienes exportados. Ahora, cuando uno mira la estructura de esas exportaciones, no solo detecta que ese volumen crece muy poco, y si la medimos, por ejemplo, exportaciones por habitante están casi estancadas, sino que también ha habido un impacto del escenario internacional muy fuerte, porque el pic de exportaciones se dio justo antes de la crisis subprime, estoy hablando del año 2007. A Ujú. partir de ahí no hemos logrado recuperar ese nivel en términos de exportaciones en volumen, como decir. Entonces, tenemos también, si miramos número de productos exportados, también el pic quedó por ahí por el 2007. No hemos alcanzado ese pic. Entonces, claro, lo que estamos haciendo ahora es aprovechar los acuerdos que tenemos y con más mercados vender prácticamente lo mismo. Hay avances ciertamente en servicios, hay nuevos productos, las cerezas son una novedad en respecto de una década atrás, en lo que va a China, etcétera, etcétera, pero en el agregado seguimos con una estructura exportadora todavía radicada excesivamente en recursos naturales, es cierto, con incorporación de tecnología, con diversificación, pero sin dar el ancho como para que efectivamente nos permitan crecer a tasas de 3,5-4%. Nos falta para eso. ¿Y qué medidas ustedes están planteando, Osvaldo, para impulsar en ese capítulo justamente de impulsar la importación, impulsar la inversión? Ahí nosotros insistimos mucho en que esto requiere un acuerdo público-privado de largo plazo. Yo sé que hay algunos que van a decir, sí, la candidata Janet Jara es del Partido Comunista y por lo tanto todo lo que diga al respecto hay que tomarlo con pins. No, acá esta es una coalición de muchos partidos y estamos comprometidos con esa orientación al exterior, con una política que busque el reimpulso de las exportaciones, y en ese contexto el llamado es a este acuerdo público-privado para que nos permita aprovechar lo que tenemos. Y aquí el elemento clave, por lo menos, son dos cosas bien relevantes vis a vis los desafíos que está planteando la economía mundial. Más allá del proteccionismo de Trump, hoy día el mundo necesita energías renovables. Y Chile está en excelentes condiciones como para eh, aportar litio, aportar cobre, aportar energía solar, aportar hidrógeno verde. Por lo tanto, desde ese punto de vista, somos un oferente relevante para una demanda mundial que va a seguir creciendo respecto de la necesidad tanto de la transición digital como de la transición energética. Y en segundo lugar, tenemos también en perspectiva
una rebaja muy relevante en el costo de la energía justamente por este cambio en el patrón energético chileno, que ya lo destacó Al Gore hace un par de años como una Ujú, suerte de milagro, ujú. en términos de una caída drástica, ¿no es cierto?, en la estructura de energía, donde caían las no renovables y subían de manera importante las renovables. Por lo tanto, si uno se ancla en torno a esos elementos y define los proyectos de inversión estratégicos que permitan dar un salto en esa dirección, bueno, Chile podría aportar mucho más y podríamos anclar servicios sofisticados a la provisión de esas exportaciones, generando entonces enlaunamientos que permitan que haya ingeniería, servicios calificados, servicios de última generación, aplicados a esos recursos con que la naturaleza nos ha beneficiado. Yo creo que ahí, bueno, el listado podría ser más largo, pero ese es básicamente el título general. Y eso Ujú. significa armar ese tinglado de alianza público-privada con una mirada de largo plazo vis a vis los desafíos que enfrenta no solo Chile, sino también la economía mundial. Eso requiere, Osvaldo, junto con el manejo económico, requiere también de una mejora en la calidad de la política, ¿no? De De todas salir de formas, una política partisana de y todas formas. destructiva a algo que te permita generar acuerdos sólidos y de largo plazo que efectivamente impulsen cuestiones que son más estructurales y que requieren tiempo y dedicación. Es evidente, es decir, si alguien cree que estos indicadores en materia de inversión que comentábamos al inicio y también en exportaciones, lo va a poder resolver a patadas con el resto de los chilenos o estableciendo medidas de emergencia o cortando el gasto fiscal de una forma que es absolutamente inviable. En fin, todo eso lo único que agrega es más incertidumbre. Por lo tanto, lo que necesitamos son una mirada más calma y entender que tenemos todos que vivir en este país, por lo tanto, hacer un llamado a la desideologización del debate económico en particular y a un poquito más de racionalidad en el debate político, sin ninguna duda. Osvaldo, tú, ya que hablábamos de los recortes presupuestarios y todo eso, que la danza de miles de millones de dólares, bueno, pero viene el presupuesto y se le está exigiendo desde distintas voces a este presupuesto recorte sobre recorte. Bueno, la gente de la DIPRES y del Ministerio de Hacienda han dicho un momentito, el presupuesto todavía no discutamos sobre algo que no conocen, va a estar a fin de mes. Pero ¿cómo ves tú este panorama donde parece ser como que el que recorta más es el más responsable? Bueno, sí, un poco se está dando un campeonato de recorte, es decir, que el que recorta más es el más valiente, ¿no es cierto? Claro. El que no recorta es cobarde, ¿ya? Ahora, un poquito de cálculo al respecto. Mira, eh, para ubicarnos, lo que está proponiendo CAS es un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses, además, en 18 meses. Entonces uno empieza a ver cómo aterrizaría una cosa así. 18 meses, año y medio. Sí, claro. Él va a heredar el presupuesto que se apruebe ahora en noviembre. Por lo tanto, eso quiere decir que ese presupuesto no le va a servir. Por lo tanto, lo que él tendría que hacer, una vez que supuestamente llegue la moneda, ojalá Dios nos proteja de aquello, es enviar un proyecto de presupuesto al Congreso. Claro. Eso significa un par de meses de debate, de incertidumbre, y eso va a repercutir en la tasa de interés, puede generar presión inflacionaria, sin ninguna duda va a repercutir en el dólar, si no, pregúntenle a Milei cómo pasa aquello. Entonces, eso va a agregar incertidumbre y supongamos que efectivamente consigue que el Congreso le apruebe un recorte de ese tipo. El recorte operaría en el segundo semestre y el grueso operaría en el año 2026. Haciendo cálculo, no los voy a marear con eso. Esto significa que en el año 2026 el recorte significaría 2 puntos del producto menos. Eso es bien parecido a una recesión. Claro, una Eso recesión es bien parecido a una provocada. recesión. Si a eso agrega, ¿no es cierto?, todas las medidas tributarias,
donde él dice que va a reducir la tasa corporativa de 27 a 23% y además después la va a llevar al 20% a las empresas que contraten trabajadores. Bueno, son 7 puntos de diferencia en la tasa tributaria y cada punto en la tasa tributaria le aporta al fisco alrededor de 450 millones de dólares. Entonces, cosas multiplicadas, son alrededor de 3.000 millones de dólares en los que caería la recaudación fiscal. Pero él dice además que le va a eliminar el impuesto a las ganancias de capital en venta de acciones de baja presencia bursátil. Otra reducción en ingresos tributarios. Va a postular la integración tributaria plena y eso es menor recaudación y más espacio para planificaciones tributarias agresivas y uso de sociedades para diferir impuestos personales. O sea, es otro subsidio tributario que favorece a las personas más acaudaladas. Por lo tanto, por la suma de esos elementos, tú tendrías una recesión por la vía de 2 puntos menos del gasto público, que tiene un efecto multiplicador sobre la economía, obviamente, y además un empeoramiento del déficit por estas rebajas tributarias. O sea, Entonces, cartón completo. Absurdo. Osvaldo, No tiene ninguna lógica. Osvaldo Rosales, perdona que abruptamente nos tengamos que despedir porque tenemos que, y te quiero invitar además, a conectarnos con Descabellada, que extraordinariamente va ahora a las 8, porque parte con una entrevista, Descabellada, donde está por supuesto Janet Levin, junto a Alejandra Matu y Amina Schindler, Por supuesto. y parte con entrevista al presidente Boric, ahora mismo. Entonces te dejo Perfecto. invitadísimo a ti, a todos nuestros auditores, a que nos conectemos con ese programa que viene ya acá en Chilevisión. En Chilevisión no, en Chilevisión es el debate en un rato más. Aquí en el canal de la Universidad de Chile y aquí en nuestra radio de la Universidad de Chile. Como siempre, Osvaldo, un gusto y 1.000.000 de gracias. No, un placer. Adiós. Chao, nos vemos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias y como ya le decíamos a Osvaldo Rosales, vámonos de inmediato con Descabelladas en esta edición muy especial. El departamento de prensa de